En la ciudad de Oaxaca se presentó el protocolo para defensoras y defensores de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas. La Sala Superior confirmó resoluciones por las que se da por no presentada la solicitud de registro de candidaturas independientes a gobernador del Estado de México. El Instituto Nacional Electoral aprueba registro de 9 agrupaciones políticas nacionales. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Lina Rosique y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que usted puede ver aquí en Plataforma Electoral. Comenzamos. En la ciudad de Oaxaca se presentó el protocolo para defensoras y defensores de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, con el objetivo de contribuir y coadyuvar a la impartición de justicia electoral de calidad. En el evento estuvieron presentes Janine Otalora Malasis, magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Marina Marta López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, María Margarita Dalton Palomo, profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Pacífico Sur, y Anabel López Sánchez del Colectivo para la Ciudadanía de las Mujeres, AC. Vamos con los detalles de esta presentación. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora Malasis, aseguró que con el fortalecimiento de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas se logran efectos positivos sobre la inclusión en la vida política de dichos pueblos, garantizando un ejercicio efectivo de absolutamente todos los derechos humanos. Al encabezar en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, la presentación del protocolo para defensoras y defensores de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, la magistrada Otalora Malasis subrayó que por ello lo que resulta hoy verdaderamente importante es posicionar a esta institución como un puente entre estos colectivos y las instituciones de justicia electoral. Dijo que si se logra que las y los integrantes de las comunidades indígenas vean a la Defensoría como una instancia a su servicio, entonces se podrá decir que allanó el camino para que vean en los jueces y en los tribunales instancias que ofrecen servicios públicos en su beneficio, exclusivamente para fortalecer el ejercicio de los derechos políticos, con los que se fortalecerá más aún el ejercicio y la vigencia de los demás derechos humanos. La magistrada presidenta destacó que el protocolo que se presenta representa un instrumento fundamental para quienes están involucrados en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y para quienes quieren sumarse a este importante proyecto que tiene como único fin fortalecer la democracia, logrando la participación política plena de las comunidades indígenas y sus integrantes. Por su parte, la titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, Marina Marta López Santiago, señaló que el protocolo tiene como principal propósito apoyar a los hombres y mujeres de los pueblos y comunidades indígenas de México que tengan la necesidad de acudir a los organismos y órganos jurisdiccionales en materia electoral para hacer valer sus derechos políticos cuando estimen que estos han sido o pueden ser vulnerados. En este sentido, hizo un recuento de las acciones realizadas por la Defensoría a un año de su presentación. Cuenta con 5 defensoras y defensores públicos electorales para atender a toda la República Mexicana, mismos que en mayo de 2016 entraron en funciones y a partir de esa fecha y al día de hoy han recibido 131 solicitudes de servicio distribuidos en 85 asesorías, 44 defensas y en 2 solicitudes se obtuvieron de prestar algún servicio porque se trataban de asuntos de materia mercantil y penal distintas a la materia electoral. Para Informativo Electoral, Jorge Reyes. En la sesión pública de resolución, la Sala Superior confirmó los acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, mediante los cuales dio por no presentadas las solicitudes de registro a candidato independiente a gobernador de esa entidad de Guillermo Eduardo Antonio Ortiz Solalinde y Vicente Sánchez Favila, por no contar con el respaldo ciudadano equivalente al 3% de la lista nominal de electores, así como de Marciano Javier Ramírez Trinidad, por no presentar en tiempo su solicitud de registro.
Vamos con toda la información de la sesión pública de resolución. En el juicio promovido por Ortiz Solalinde, candidato independiente a gobernador al Estado de México, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 56 y 60 de 2014, reconoció la validez del artículo 99 del Código Electoral Local, que establece el porcentaje de apoyos requeridos, ya que consideró que se trata de un parámetro establecido por la legislatura local en ejercicio de su libertad configurativa, el cual debe satisfacerse para evitar la fragmentación del voto ciudadano, asegurar la representatividad, autenticidad y competitividad de los candidatos independientes en la totalidad de la demarcación geográfica. Asimismo, resolvió que la determinación del Instituto Electoral del Estado de México se sustentó en el hecho de que Sánchez Favila, candidato independiente a gobernador de esa entidad, no adjuntó documentación alguna que acreditara que contaba con apoyo ciudadano para postularse como candidato independiente, porque la base del respaldo ciudadano exigido es necesario para demostrar que se cuenta con una popularidad aceptable que haga evidente una mínima eficiencia competitiva. En tanto que en el juicio de Marciano Javier Ramírez Trinidad, candidato independiente a gobernador de la misma entidad, el Tribunal Electoral señaló que, de acuerdo con las pruebas, Ramírez Trinidad incumplió con la obligación prevista en la base octava de la convocatoria respectiva al no presentar por escrito su solicitud de registro como candidato independiente en la oficialía de partes del Instituto Local el 29 de marzo del 2017, sino hasta el 31 de marzo. En otro asunto, la Sala Superior confirmó la resolución de la Sala Regional Especializada que declaró la inexistencia de la infracción atribuida al Partido Acción Nacional y a sus precandidatos a la gubernatura del estado de Nayarit, Rafael Bruno Orozco Velázquez y Antonio Echeverría García, por el presunto uso indebido de la pauta durante la etapa de precampañas del proceso electoral de gobernador en el estado. Las magistradas y magistrados indicaron que el método de designación de candidatos del PAN constituyó un procedimiento electivo en el que la Comisión Permanente se valió de encuestas indicativas y otros mecanismos para ratificar la opinión de la ciudadanía y militancia, por lo que los dos precandidatos registrados podrían realizar cualquier acto de precampaña, incluida la difusión de promocionales tendente a obtener la designación como candidato a la gubernatura de Nayarit. Por otra parte, el Pleno confirmó la resolución emitida por la Sala Regional Toluca por considerar que se interpretó y aplicó correctamente el artículo 178, fracción 11 del Código Electoral del Estado de México frente a los principios de imparcialidad e independencia previstos por el artículo 116, fracción cuarta, inciso B de la Constitución Federal. Lo anterior, porque para ser vocal ejecutivo se debe cumplir con el requisito de no haberse desempeñado durante los 4 años previos a su designación en alguno de los cargos públicos que refiere el artículo 178. Para Informativo Electoral, Lilia González. En otro asunto, el Senado de la República pospuso la instalación de 2 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo inicio de funciones estaba previsto para el mes de septiembre de este año. Los senadores aprobaron con 84 votos a favor el dictamen que reforma el primer párrafo del artículo 2 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del decreto por el que se expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Vamos con toda la información. El Senado de la República aprobó el diferimiento de la instalación de las 2 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo inicio de funciones estaba previsto para el mes de septiembre de 2017. Con 84 votos a favor, los senadores aprobaron el dictamen, por el que se reforma el primer párrafo del artículo 2 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del decreto, por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así, la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a propuesta de la Sala Superior, determinará, ponderando la viabilidad presupuestal, el inicio de las funciones de las salas regionales, que se crean con motivo de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Además, determinaron que los recursos asignados para tal fin en el ejercicio fiscal 2017 deberán ser reintegrados en su totalidad a la Tesorería de la Federación. La presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez,
Explicó que con las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, se estableció que 2 salas regionales del TPJF comenzarían sus actividades en septiembre de este año, a fin de aminorar la carga de trabajo que acumulan las 5 salas actuales. La senadora Ortega señaló que se tuvo presente que la situación económica por la que atraviesa nuestro país no es la mejor, y en ese tenor deben tomarse medidas de austeridad que sean necesarias para procurar el debido funcionamiento del Estado y la estabilidad de las finanzas. La iniciativa aprobada fue enviada a la Cámara de Diputados. Para Informativo Electoral, Alejandro Molina. Lo invitamos a conocer los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicados en la Sala Superior y salas regionales. En estos centros podrá consultar más de 110,000 materiales especializados en Derecho Electoral y Ciencia Política. Acompáñeme a una breve pausa. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Continuamos con las noticias. En información de los estados, el presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, Celso Valderrama Delgado, informó que el próximo 9 de mayo tendrá verificativo el debate entre los 8 candidatos de los diversos partidos políticos e independientes al gobierno de la entidad, mismo que tendrá un costo de 380,000 pesos. El funcionario exhortó a los candidatos a que acudan a dicho debate para que confronten sus ideas y de esta manera el electorado esté en condiciones de elegir la opción que más le convenza. Además, agregó que se establecerán de manera muy clara las reglas y la logística necesaria para que este debate, que se transmitirá en televisión abierta a los nayaritas, así como a través de diversos medios electrónicos, sea todo un éxito. En el Estado de México, los partidos políticos no podrán robarse a los funcionarios de casilla capacitados por el Instituto Nacional Electoral el día de la jornada electoral del próximo 4 de junio, para que funjan como sus representantes. El consejero presidente del Consejo Local del INE en el Estado de México, Joaquín Rubio, indicó que son 348,000 ciudadanos mexiquenses los que han sido capacitados para ser funcionarios de casilla, los cuales no podrán ser utilizados por los partidos políticos como sus representantes el día de la jornada electoral. En otro tema, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca determinó el financiamiento público y privado de los partidos políticos para gastos de campaña en la elección extraordinaria de concejales al Ayuntamiento de Santa María Xadani el próximo 4 de junio. En un comunicado, el Instituto Electoral indicó que los partidos políticos recibirán un total de 79,424 pesos con 54 centavos como financiamiento público para gastos de campaña, en tanto que las aportaciones que las y los simpatizantes pueden realizar para la elección en este municipio corresponde a 4,725 pesos con 38 centavos. Por otra parte, el consejero electoral Gerardo García Marroquín informó que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizaron el curso taller Modelo de Resolución Ciudadana con el objetivo de incorporar este modelo en la elaboración de acuerdos y sentencias de las instituciones administrativas y jurisdiccionales a través del uso de un lenguaje ciudadano, claro y accesible a la ciudadanía. Ahora vamos con la información
de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Guadalajara. El Pleno de la Sala Guadalajara resolvió diversos recursos de apelación presentados por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Acción Nacional en contra de resoluciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, relativas a irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2015. Al considerar la Sala que no les asiste la razón a los partidos políticos promoventes ya mencionados, se confirmaron las sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral, el INE. Y la Sala Regional Monterrey confirmó lo resuelto por el Tribunal Electoral de Coahuila, que a su vez validó lo dicho por el Instituto Electoral de la entidad, relativo al cumplimiento de lineamientos que deben seguir los partidos políticos para garantizar el principio de paridad de género en la postulación y registro de candidaturas para integrar el Congreso local y los ayuntamientos. También la Sala Monterrey modificó el dictamen consolidado y resolución del Consejo General del INE relativo al informe anual de ingresos y gastos 2015 del Partido Acción Nacional en Guanajuato. La Sala consideró que no se garantizó el derecho de audiencia al partido mencionado y por lo tanto su defensa, lo que es esencial para el procedimiento de fiscalización. Y en sesión pública de Sala Jalapa, los magistrados confirmaron la validez de las elecciones de concejales en los ayuntamientos de San Mateo Peñasco, Tlaxiaco, Santa María Temaxcaltepec, San Lorenzo Albarradas, Tlacolula, Santo Tomás Tamazulapan y Santa María la Asunción, todos en el estado de Oaxaca. Y la Sala Regional Especializada sancionó al PAN por uso indebido de la pauta, ello con motivo de su promocional denominado Intercampaña Edomex, difundido para esta etapa del actual proceso electoral en la entidad. Por unanimidad, el Pleno determinó que el contenido del spot no corresponde al tipo y características de la propaganda que debe difundirse en el referido periodo, es decir, no es de tipo genérica, ya que en su contenido se advierte que invita a no votar por el PRI, al señalar que llegó el momento de cambiarlos, como en Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas, Quintana Roo, Durango y Aguascalientes, entre otras afirmaciones en ese sentido. Así, la Sala concluyó que las frases utilizadas en el spot tuvieron el propósito de posicionar al PAN y no de transmitir un mensaje neutro, alusivo a una campaña informativa del partido político. Más bien se pretendía obtener el apoyo al PAN por parte de la ciudadanía en la etapa de intercampañas, lo cual está prohibido en la legislación electoral. Respecto del incumplimiento de medidas cautelares, la Sala Especializada consideró que no se actualizaba la infracción, pues si bien la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, el INE, determinó suspender la transmisión del promocional aludido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó anular las medidas cautelares porque consideró que valoró indebidamente el INE. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. Es momento de ir a una breve pausa. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Gracias por continuar con nosotros. En información del Instituto Nacional Electoral,
el Consejo General aprobó el registro de 9 asociaciones que se constituirán como agrupaciones políticas nacionales. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos se instaló como examinadora y al concluir la etapa de verificación del cumplimiento de los requisitos y el procedimiento de constitución de las 11 asociaciones que solicitaron su registro como APN, determinó que 2 de ellas no cumplían con la totalidad de los requisitos. Las organizaciones que obtuvieron el registro acreditaron contar con un mínimo de 5,000 afiliados, un órgano directivo de carácter nacional, delegaciones en al menos 7 entidades federativas, documentos básicos, declaración de principios, programa de acción y estatutos, denominación distinta a la de cualquier otra APN o partido político, así como emblema y colores distintivos. Las agrupaciones aprobadas son Vamos Juntos, Frente Humanista en Movimiento, Confío en México, Iniciativa Galileos, Comité Organizador Político Migrante Mexicano, Misión Esperanza, La Meta es un México Blanco, Alianza Mexicana, Alternativa, Fuerza Migrante. Vamos con más información del Instituto Nacional Electoral. El Sistema Integral de Fiscalización presentó ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el informe en el que se detallan los reportes realizados por 4.544 precandidatos y aspirantes a candidatos independientes que participaron en los procesos de precampaña electoral en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. Los partidos con mayor número de precandidatos sin registro de operaciones son el Partido de la Revolución Democrática, con 188 casos, el Partido Revolucionario Institucional, con 54, y el Partido del Trabajo, con 46. Por otra parte, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral concluyó la revisión de los informes de ingresos y gastos del periodo de precampaña en Coahuila, Estado de México y Veracruz, sin que se detectara el rebase de tope de gastos por quienes contienden por algún cargo de elección popular. Los dictámenes consolidados y proyectos de resolución respectivos se presentarán para su aprobación ante el Consejo General del Instituto. La revisión y compulsa se efectuó sobre la base de 266 informes de precampaña que corresponden a igual número de precandidatos de partidos políticos y de 94 aspirantes a candidatos independientes. Entre las principales irregularidades de partidos políticos, precandidatos y aspirantes a candidatos independientes fueron la detección de gastos no reportados y el registro extemporáneo de operaciones. Finalmente, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la ampliación de los objetivos de la Comisión Temporal de Presupuesto 2018, con el propósito de dar continuidad a las tareas de modernización administrativa, de desarrollo estratégico y el uso racional de recursos del INE. Para Informativo Electoral, Eva Gutiérrez. Y en información internacional, el día de ayer los franceses acudieron a las urnas para decidir quién será el presidente del país durante los próximos 5 años. En la contienda participaron 11 candidatos, de los cuales 4 encabezaban las preferencias: Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon y François Fillon. Cabe recordar que en caso de que ninguno de los candidatos logre la mayoría absoluta, será necesaria una segunda vuelta que tendrá lugar el próximo 7 de mayo. El Reino Unido celebrará elecciones legislativas el 8 de junio, después de que el Parlamento británico aprobara adelantarlas luego de la solicitud de la primera ministra Theresa May, que busca reforzarse antes de las negociaciones de separación con la Unión Europea. Con el apoyo de 522 de 650 diputados, May aseguró el adelanto de los comicios originalmente previstos para 2020. La primera ministra británica, que llegó al poder sin pasar por las urnas tras el referéndum sobre la Unión Europea el 23 de junio pasado, anunció su intención de celebrar estos comicios a fin de afianzar su mandato de cara a las negociaciones con Bruselas para el Brexit. El gobierno de Chile envió al Congreso el proyecto de ley orgánica que regulará la elección directa de los intendentes, es decir, gobernadores regionales, según anunció la portavoz del Ejecutivo, Paula Narváez. El proyecto crea la figura de los gobernadores regionales
en sustitución de los intendentes, que actualmente son quienes representan a la administración del Estado en las 15 regiones en que está dividido el país y que son designados por el presidente. La voluntad del Ejecutivo es que el proyecto se tramite con celeridad y los gobernadores puedan ser elegidos por el voto ciudadano en las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 19 de noviembre. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco su compañía. Soy Lina Rosique y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima. Gracias a tu confianza, Plataforma Electoral celebra su segundo aniversario. A lo largo de 2 años de transmisiones, generamos un acervo audiovisual sin precedentes en materia electoral, con el objetivo de actualizarte constantemente en el acontecer político electoral de México y el mundo. Agradecemos tu compañía y te invitamos a que sigas visitándonos en Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 años protegiendo tus derechos políticos.